Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Soy Powerlifter. En el vídeo de hoy vamos a tratar, ya que próximamente hay bastantes competiciones, el material que debe llevar cada levantador, el material obligatorio y recomendado que debe llevar cada levantador a una competición. Como siempre vamos a ceñirnos en el ejemplo del que más gente compite, el de más participantes tiene, que en este caso es la EP. La EP, recordemos que se ciñe bajo el reglamento de la IPF, por lo que las reglas que se ciñen a la IPF recaen sobre la EP. En tema de material, de normativa, todo lo que recae sobre la IPF, al final en la EP también se aplica. Por eso, en este caso, en concreto nos vamos a centrar un vídeo cortito sobre el equipamiento que es obligatorio y opcional a la hora de competir en Powerlifting Raw en la EP. El primer ejemplo más claro realmente que debe llevar un levantador, en este caso sería un singlet. En este caso un singlet es una malla no soportiva, es un material de nylon, un material elástico que realmente no ofrece al levantador ningún apoyo. Para que veáis un ejemplo, este por ejemplo es el singlet que llevo yo a las competiciones, que es una malla realmente normal, elástica, que no ofrece ninguna ayuda, ninguna sujeción, y tiene que ser todo de una pieza realmente elástica. Y bueno, tiene una serie de recomendaciones que lo podéis ver en detalle, luego dejo el link en la descripción, sobre los reglamentos que tiene que tener. Pues los tirantes deben ir en todo momento superpuestos por encima de los hombros. Luego las perneras tienen que tener una cierta medida. En el caso del logo, normalmente aquí en España no hay problema, en España no hay problema, pero bueno, luego en competiciones internacionales sí te suelen obligar, si no está afiliado lo que es el material o lo que es la marca, te suelen obligar o a tapártelo o cualquier cosilla al final, para que ese logo, si no está pagando lo que es la afiliación o lo que son a la IPF, realmente no te van a dejar que se muestre el logo. Todo esto ya pues recae sobre igual, si hacéis vosotros mismos monos, que son un poco diseño vuestro del equipo, del club. Es probable que en competiciones internacionales la única pega que os pongan es que tengáis que taparlo, o bueno, en ese caso, si ya estáis interesados en competir internacionalmente, llevar unos de cambio por si acaso os pone mucha pega. Pero aquí en España, lo que digo, cualquiera, ya sea tipo SBD, tipo Adidas o cualquiera de estos estándar, no hay ningún problema, y realmente eso es de la parte material de lo más barato y lo que menos pegas hay. En cuanto al siguiente punto, sería la camiseta. En este caso igual, el reglamento realmente son pocas las limitaciones que pone, pero bueno, sí que es verdad que la camiseta, llevarla siempre de algodón. No intentéis llevar ninguna camiseta técnica, ninguna térmica, ninguna similar. Siempre que mantengáis de tal que sea de algodón y lisa, un solo color. El tema, porque si no lleváis camiseta de algodón y por ejemplo no hay un stand o no hay alguien que os pueda dejar, por esa tontería a lo mejor no podéis competir. Es decir, siempre intentad llevar una camiseta de algodón, de cualquier sea. Es decir, siempre el único reglamento que sea de manga corta, que las mangas eso, estén entre la altura del hombro y del codo, a un solo color. Y luego un poco el tema de los logos, igual que hemos visto con el singlet. En caso de España no suelen poner ninguna pega por llevar camisetas de tu gimnasio, de tu club o de lo que tú quieras llevar, pero internacionalmente sí que pueden poner bastantes pegas, así que si vais a competir fuera de España, tened eso en cuenta, por si acaso a lo mejor lo mismo, no os queréis sin competir o tenéis que buscar a última hora una camiseta, por no llevar una camiseta lisa o no llevar una camiseta adherida a lo que son las marcas de la IPF. Para el caso de competición es obligatorio llevar la camiseta para sentadilla, para banca. Luego, para peso muerto, los hombres tenemos la opción de llevar camiseta o no llevar camiseta, mientras que las mujeres, en este caso, sí es obligatorio que lleven camiseta en nuestros movimientos. Es decir, hombres podemos llevarla opcionalmente en peso muerto y obligatoriamente para sentadilla y para press de banca, mientras que las mujeres tienen que llevarlo sí o sí para los tres movimientos. El siguiente punto obligatorio del reglamento a nivel técnico de material sería lo que es la ropa interior. En este caso igual, al final no hay muchas limitaciones, simplemente que para hombres y para mujeres el tema de la ropa interior, de la parte inferior en este caso, sería de tipo slip. No, lo que no es, lo que no está permitido, mejor dicho, es tipo boxer. Es decir, todo lo que sea ropa interior tipo boxer no está permitida en la EP, ni EPF. Evidentemente, como decimos antes, se basa la EP en el reglamento de la IPF, y todo lo que sea tipo boxer no está permitido, siempre y cuando tú puedes llevar y con tu ropa interior como siempre normalmente, y antes de competir enseñárselo
a los jueces de control y luego más tarde evidentemente tienes que ponértelo porque se ha dado algún caso o de alguna sentadilla o alguna pérdida de banca o peso muerto. Siempre suele ser en sentadilla evidentemente porque es el primer movimiento cuando se dan cuenta los jueces de haber algún nulo por no llevar el material adecuado. Es decir, al final la camiseta es siempre más evidente, el singlet evidentemente no podría salir sin él, y luego la ropa interior si se nota mucho a través del singlet, que evidentemente con boxer se nota más, eso puede recaer un nulo. Es decir, para que veáis que es un reglamento muy sencillo, pero que muchas veces cuando vamos con prisa o un poco despistados, podemos recibir un nulo de esa manera, de la forma más tonta. Luego, para mujeres en concreto, no hay, bueno, o las limitaciones de ropa interior de la parte superior pueden llevar lo que quieran realmente, o lo más cómodo, evidentemente, son sujetadores deportivos, sobre todo por la comodidad, porque al final en la competición lo que buscamos es estar lo más cómodos posible. Pero recordemos que el único impedimento, como siempre es en este caso, que no se permite la ropa interior tipo boxer. El resto no suele haber ningún problema, siempre y cuando lo de siempre lleva, si acaso, dos prendas, que al final es lo que menos ocupa de toda la equipación, por si acaso hubiese algún problema, algún impedimento, no os pille el toro, porque eso sí que al final es muy difícil conseguir algo de recambio, o no lo va a dejar nadie, evidentemente, ya por temas de salud simplemente y de higiene. La siguiente prenda que vamos a comentar, que igual es parte obligatoria de la competición, en este caso vamos a hablar de los calcetines. Nosotros para sentadilla y para press de banca no hay ningún impedimento en llevar los calcetines que quieras, ya sean tobilleros, ya sean calcetines largos, no hay ningún problema realmente, solo que estés a gusto o lo que tengas en ese momento o lo que quieras llevar. El único impedimento, como siempre, para peso muerto, tanto para chico como para chica, como es normal, es llevar medias largas. El caso es por el tema de la barra, pues para evitar rozamientos, para evitar si se cae la barra o hay un resbalón o cualquier cosilla que pase con la barra, que no haya abrasiones o que no haya arañazos o, en fin, que se evite lo que es todo el contacto de la barra con la tibia. Pero bueno, el resto de sentadilla y en vez de banca, calcetines como siempre normal. Para peso muerto, tened en cuenta que tienen que ser sí o sí medias. En el caso de que no te caen medias, igual, como antes decimos, es probable que por esa tontería no podáis realizar lo que es peso muerto, incluso si nulo, evidentemente, sí o sí. Y luego ya es probable que en la competición, si encontráis un recambio o alguien que lo deje o lo podéis conseguir, el no poder o el poder acabar vuestra competición en peso muerto. Recordad que también, aunque se puedan utilizar en este caso las medias, tened en cuenta el reglamento nuevo de la EP, que en este caso no se pueden utilizar o no se puede utilizar una ayuda de elementos externos, en este caso, pues ni cremas, ni mallas, ni gente que te ayude, tu compañero, tu entrenador, para el tema de las rodilleras, que es el siguiente punto que trataremos. Tened en cuenta eso, esto es realmente para peso muerto y ya está. En el resto, bueno, lo podéis utilizar si queréis para sentadilla o press de banca, pero en el caso de la rodillera no podéis ayudaros a la hora de colocaros las rodilleras. El siguiente punto a tratar va a ser el cinturón. Este ya es un material, como decimos, opcional. Realmente no hace falta, quien quiera llevarlo lo va a llevar, quien no, no. Y lo mismo, lo puedes utilizar para sentadilla y no para peso muerto, o lo puedes utilizar para los tres ejercicios, lo que quieras realmente. Dentro de lo que son los ejercicios, debes tener en cuenta pues, los requisitos que se solicitan para lo que es el cinturón. Sabemos que hay cinturones, por así decirlo, de tres tipos. Tenemos los que son de villa, con una y con dos enganches, y los que son de tipo lever. Los cinturones tienen que ser completamente homogéneos a lo largo de su recorrido, por lo que los típicos cinturones de gimnasio, que son más anchos en la zona lumbar, no valdrían para competiciones oficiales. Para toma de marcas o cualquier otra cosilla no hay ningún problema, siempre y cuando el organizador lo permita. Pero para competiciones oficiales de la EP, en este caso, no se van a poder utilizar ese tipo de cinturones. Ten en cuenta que esto es un elemento que es opcional. Quien pueda aprovechar de su ventaja, que bueno, pues yo creo que somos la mayoría, lo vamos a utilizar. Quien no hay ningún problema. Lo único que tener en cuenta es eso, el que cumpla los requisitos, que esté dentro de las medidas exactas y que no tenga ningún problema. Y luego volvemos un poco al punto o a los primeros puntos en cuanto al tema de logos. Dependiendo de qué tipo de cinturón o qué tipo de serigrafiado le habríamos puesto, a lo mejor le hemos puesto algún logo, le hemos puesto algún elemento decorativo. En competiciones internacionales tened cuidado, por lo mismo, si se puede tapar no hay problema, porque realmente con un trozo de cinta no se podría tapar
y no debería haber mucho problema. Pero en ese caso tener en cuenta la serie de requisitos que piden internacionalmente por intentar no liar la última hora realmente por una tontería que es como un logo realmente, una chorradilla, que bueno, que no nos joda la competición por ese mínimo detalle. Como decimos, elemento ya opcional, un cinturón, lo podemos utilizar para los tres ejercicios según nos venga, según queramos, más blando, más duro, pero bueno, siempre dentro de los requisitos que establece la EP. El siguiente punto pues lo podemos dividir en dos partes o en dos mini partes, por así decirlo. Lo primero que contempla el reglamento, que evidentemente el calzado es obligatorio para competir en powerlifting. No puede realizar ningún movimiento sin llevar un calzado adecuado. Esto sobre todo es más de cara a peso muerto, ya que muchos a lo mejor en vuestros gimnasios entrenáis sin zapatillas, sin calzado, por lo que hemos dicho siempre, por el tipo de suelo a lo mejor no es el adecuado, el calzado que lleváis en ese caso tampoco es el adecuado y estoy más cómodo sinceramente sin zapatos o sin calzado, mejor dicho. Luego ya dentro de lo que es obligatorio ese tipo de calzado en general, que lleva un calzado, sea como sea que lleva el calzado recubierto el pie por seguridad, dentro de eso tenemos ya distintos tipos de calzado. Tenemos por ejemplo, el calzado típico para sentadilla, siempre suele ser, en la mayoría de casos, calzado típico de halterofilia, un poco o similar a CrossFit, por así decirlo, en esencia que tenga un tacón elevado para ayudarnos y beneficiarnos en sentadilla. Y luego, bueno, mucha gente también lo utiliza para press de banca, que no había problema. Para press de banca, como decimos, o mucha gente utiliza calzado igual de halterofilia para ayudarse un poco de lo que es la altura del tacón, o utilizan slippers o calzado muy finito, ya depende cada uno de las preferencias. Para peso muerto un poco más de lo mismo. Lo suyo es llevar un calzado que sea muy finito, con la suela más rígida, más dura y con la menor altura posible. Yo en este caso llevo calzado tipo Converse, por así decirlo. Lo mismo, una suela muy dura, bastante rígida y bastante fina, entre comillas, para estar lo más próximo al suelo posible y recortar esos centímetros que bueno, al final se notan en un peso muerto. Luego, además de todo esto de los calzados como esto, que puede ser cada uno de distinto tipo, nos tenemos que ceñir también un poco a los reglamentos que están en la EP, como decimos, que se basa en la IPF, de la altura del tacón, se puede llevar el tacón por dentro pero no puede superar de cierta medida, y al final todo lo que decimos, el calzado, todo el material realmente es revisado. Si hay algún desperfecto, incluso a lo mejor es probable que no, o probable no, seguramente pongan impedimentos y no podéis competir, así que siempre tener un poco en cuenta, sobre todo este tipo de zapatillas que siempre se suelen destrozar antes. Estas son un poco más duraderas porque al final lo utilizamos un momento del día para el entrenamiento y poco más. Y tener en cuenta eso, que al final el calzado podéis tener de diferente tipo, cada uno el que esté más cómodo, pero siempre tiene que estar recubierto el pie para prevenir un poco lo que es el tema de seguridad, pues, sobre todo para peso muerto, quizá para que es el peso muerto sumo el que más riesgo corre, pero en general para todo, para que la suela y lo que es nuestra estabilidad esté 100% segura. El siguiente punto que vamos a tratar, el otro material, en este caso no es obligatorio, es opcional, son las rodilleras. En este caso las rodilleras, últimamente, como hemos comentado un poco anteriormente, ha habido un nuevo reglamento, una nueva serie de normativas que exigen, o por así decirlo, obligan al levantador a poder colocarse la rodillera él mismo sin ayuda externa de ningún tipo, ni compañeros, ni con media, ni con bolsa, ni con crema. Al final es probable que uno de los jueces, si tiene dudas de que no sea su talla adecuada y sea una talla mucho menor, lo puede obligar al levantador, en este caso en competición, a levantar ya, a ponerse y quitarse la rodillera del suelo para ver si realmente su talla y no ha acudido a ayudas externas, no ha necesitado ayudas externas. Pero bueno, quitando esto, el reglamento básico, por así decirlo, lo que siempre se ha ceñido en las rodilleras, material de neopreno, igual de una capa realmente, sin ningún tipo de nada que no sea realmente lo adecuado o lo que haya sido original de su compra, sin ningún tipo de añadidos, ningún tipo de eh, cosas que habíamos hecho a posterior a lo que es las rodilleras. Una sola capa, como decimos, de material de neopreno. Y lo que sí que ha estado siempre en vigor en el reglamento, que las rodilleras en este caso no pueden estar en contacto lo que es con el calcetín ni lo que es con el singlet. Es decir, las rodilleras al final tienen que estar centradas completamente, bien puestas, bien sujetas por el levantador por su misma voluntad, por su misma fuerza, por así decirlo,
sin ayudas externas, y que no esté en contacto con ningún tipo de material ni por arriba ni por abajo, ni con el single, ni con las rodilleras, ni con las medias. Y realmente esto, luego al final, otro, como decimos, otro elemento que es opcional, hay quien se beneficia, quien no tanto, o quien no lo necesita, o quien no está acostumbrado, pero bueno, al final es un tenerlo en cuenta que se pueden utilizar vendas, lo que no está permitido en RAW son, o mejor dicho, se pueden utilizar rodilleras y lo que no está permitido son las vendas. Las vendas al final son para otro tipo de asociaciones que contemplan lo que es powerlifting RAW con vendas, pero en este caso, haciéndolo como siempre en la EP, las vendas sería ya para power equipado. Para power RAW se utilizan rodilleras de una sola capa de neopreno y completamente lisas y sin ningún tipo de problema. Al final las que más se suelen utilizar son las SVD, pero bueno, hay muchas de muchas diferentes marcas, como puede ser Titan, como puede ser Ray-Ban, así que no hay ningún problema, no suele haber ningún problema en ese tipo de material. Siempre que entre dentro de los límites de longitud y de grosor, no hay ningún problema. Seguimos en este caso ahora con otro material de los que son opcionales, no son obligatorios, en este caso son las muñequeras. Y un poco lo de siempre, tener en cuenta las limitaciones que tienen estos materiales de longitud, de anchura y de material que está compuesto. Eso, como decimos, es opcional, hay quien se beneficia, quien no, quien lo utiliza para sentadilla, quien no, sobre todo evidentemente para press de banca se utiliza más, pero no hay ningún impedimento realmente. El único es tener en cuenta que esté dentro de lo que es la legalidad de la asociación de donde vayáis a competir, en este caso de la EP, tener en cuenta que tiene que ser de un tipo material, una longitud, un grosor, y lo de siempre que comentamos, si vais a competir o tenéis pensado competir fuera de España, competiciones internacionales, tened cuidado con los logos que no están adheridos a la IPF, por lo de siempre, si tenéis que poner una cinta, un poco de cinta para tapar el logo, o tenéis que poner alguna cosilla, o si no lo permiten, tener otras de recambio y no hay ningún problema. Un detalle a tener en cuenta, que siempre hay muchos que se suelen saltar en competición, a la hora de ponernos muchas muñequeras, a la hora de ponérnoslas, siempre tienen la ayuda de la goma para pasar el pulgar y para poder tener una sujeción para poder apretar lo que es la muñequera con mucha más fuerza y quede mucho más firme. Una vez que tengamos ya puesta la muñequera, la goma debe salir del pulgar. No podemos ir a hacer un intento de press de banca o de sentadilla o incluso de peso muerto si hay alguien que lo lleve, que se ha visto en muchos casos. El pulgar siempre tiene que estar libre. Entonces otro impedimento que bueno, al final daría para otro vídeo, pero en este caso para comentarlo ya un poco para que vaya sonando, sobre todo como hay competiciones dentro de poco, que no os pille de última hora y lo tengáis en cuenta. Quitando eso, que el pulgar tiene que estar totalmente liberado una vez que estén puestas la muñequera, el resto es lo que decimos. Dentro de la normativa de la EP, en cuanto a medida, en cuanto a anchura, en cuanto a material por el que está compuesto, y no hay ningún problema realmente. Y ya para hacer un poco lo que es el resumen del material, aparte de todo lo que hemos visto, hay otro material que evidentemente para competición ni es obligatorio, ni a lo mejor es revisado en su totalidad, pero es importante que llevéis por si acaso os interesa y sobre todo si estáis acostumbrado por saber si es un poco legal o no. En este caso hay algún material, por así decirlo, que no lo van a revisar, pero por si acaso para que tengáis un poco la seguridad de que se puede utilizar, llevarlo a la siguiente competición. En este caso, por ejemplo, todos los que hagáis hook grip o que incluso tengáis algún problema de callos o lo que sea en los pulgares por alguna cosa que habéis hecho de agarre o de algún peso muerto, algún remo, no hay problema en principio por venderse lo que es el pulgar con una sola vuelta realmente o teniendo un poco lo que es la protección del pulgar con un esparadrapo. O sea, esto para hook grip, mientras que los jueces de control o los jueces de tarima no valoren de que el material que se pone, en este caso el esparadrapo, os aporta una ventaja extra, no hay ningún problema. Evidentemente no podemos ni vendarnos toda la mano, ni ponernos a vendar dedos sueltos ni nada. Eso luego ya depende cómo surja la competición, que dependerá un poco del juez, pero de primeras, para hacer peso muerto no hay ningún problema en llevar vendados los pulgares. Luego, otro tipo de material que a lo mejor entrenando no lo tenéis en cuenta y en competición no está muy escrito por muchas partes, por muchos documentos o por muchas normativas, pero no podéis llevar.
Estamos hablando, por ejemplo, de gorros o gorras, evidentemente no podéis llevar. Música, hay gente que igual en alguna competición he visto que ha llegado a preguntar que si puede hacer la sentadilla o el movimiento con auriculares. No, evidentemente porque tienes que estar atento de las señales de los jueces y si llevas la música evidentemente no lo vas a escuchar o no lo vas a escuchar con la suficiente claridad. Luego, al final, lo que decimos, llevar el material obligatorio, revisarlo bien los días anteriores, haceros una lista o mirad este vídeo, mirad el artículo que también lo tenemos en la web y revisar lo que es sobre todo lo que son los materiales obligatorios, ya sea singlet, ya sea una camiseta de algodón, todo el tema de ropa interior, el calzado, luego bueno, vendas no realmente, la rodillera mejor dicho, pero así las medias, llevar todo eso, estar atentos a que lo tenéis bien, lo que tenéis controlado y está en buen estado, porque si está en mal estado incluso es probable que no dejen competir o no dejen utilizarlo, mejor dicho. Eso siempre revisar los días antes y aseguraros de que lo lleváis todo. Luego, importante, otros detalles que hay que tener en cuenta a la hora de llevar una competición, siempre hay que llevar la documentación. Al final, bueno, como en cualquier momento del día del día a día, vamos, siempre hay que estar documentado, pues en la competición más todavía, con más lógica. Siempre tenemos que llevar la documentación para, en el caso de que haya cuando nos están revisando material, saber que somos nosotros el levantador en concreto, porque al final, bueno, nos solemos conocer todos, pero evidentemente como está creciendo este deporte mucho, hay mucha gente que está viniendo nuevo que todavía no los conocemos y claro, no podemos, el reglamento exige que cada persona esté bien documentada. Luego, otro material que sería interesante llevar, sobre todo por evitarnos disgustos o prisas de última hora, es tan simple como un boli. O sea, muchas veces hay muchos competidores o algún entrenador que evidentemente es un material muy sencillo, muy simple, pero por eso mismo se lo suelen olvidar. Y luego cuando le queremos dar los intentos para el siguiente intento de sentadilla o el siguiente intento de cualquier movimiento, si no tenemos un boli a mano ya tenemos un minuto para dar el siguiente peso. En el caso de que haya sido válido, para aumentarlo. En el caso de que haya sido nulo, pues para repetir o para aumentar también, evidentemente. Pero tenemos un minuto. Y claro, no tenemos, en ese minuto si no llevamos un boli encima, tenemos que estar buscándolo, pidiendo favores, yendo a correr y a lo mejor los jueces de mesa tienen el suyo y evidentemente no lo pueden dejar porque luego ellos tienen que trabajar todo el día con ese boli y no lo deberían dejar realmente, cada uno tiene que ser responsable un poco de todo el material que lleve. Así que si podéis llevar un boli a la competición, que es tan simple como eso, no hay ningún problema. Y luego, ya no es material, pero bueno, que sepáis igual todo el tema de bandas elásticas, de fan roller, de cremas de calor, de frío, lo que queráis, no hay ningún problema para llevarlo realmente. El único impedimento que últimamente se ha interpuesto más todavía con más severidad es el tema de que no se utilice nada de cremas ni nada de sustancias deslizantes, por así decirlo, que no permitan o que permitan el deslizado. En este caso estamos hablando, como siempre, de las rodilleras y no podemos utilizar una crema o no deberíamos utilizar, porque ya luego ahí depende un poco de la maña de cada uno, de las artimañas, pero no deberíamos utilizar ninguna crema, ningún tipo de lubricante para poder colocar lo que son las rodilleras, viendo el reglamento como se está poniendo ahora con ese tema. Y luego lo de siempre, al final en cada competición el responsable o el organizador se encarga de cosas como el magnesio o como el agua. Pero bueno, nunca está de más llevarlo nosotros por si acaso. Es decir, nunca está de más llevar un botecito de magnesio. Agua, bueno, agua es más fácil de encontrar. Pero magnesio también es importante a lo mejor y estaría interesante que lo llevarais. Son cosillas que a lo mejor son chorraditas porque siempre suele haber, pero nunca está de más estar prevenido por lo que sea, porque al final luego muchas veces el magnesio enseguida se acaba, o lo que decíamos antes, o no hay boli que a lo mejor que encuentres en ese momento y el turno lo has perdido, y al final son cosas que poco a poco pueden cambiar bastante lo que es la situación de una competición. Pero bueno, viendo un poco lo del material que está bastante claro, a modo de resumen, luego luego voy a poner en la descripción el enlace a la web, donde también está explicado todo, por si lo queréis tener en escrito, y sería ese un poco ya el resumen del material obligatorio para competir. Que ya como digo, como hay cerca muchas competiciones, aunque bueno, esto es un vídeo que puede servir siempre, para que lo tengan muy presente.
Y ya bueno, para acabar lo de siempre, si tenéis, luego dejo igual el enlace a todas las redes sociales, donde nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, bueno, en la página web. Y todo lo que hagáis un poco de moverlo por redes sociales, pues más ayuda que nos aporta y más podemos crecer todos en este deporte. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y aguantarme y nos vemos en el siguiente vídeo.